Queridos hermanos, este es un día para dar muchas gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en tu bondad nos has permitido llegar al último día de este año, al 31 de diciembre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos permitiste en medio de un año muy difícil, pues llegar a este día. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. También es el último día de la octava de Navidad, esta semana en la que hemos venido reproduciendo los sentimientos del día de la Navidad. Y bueno, de la gracia del Señor, de la mano del Señor, nos colocamos en su palabra, para que sea la palabra la que se encarne en nuestros corazones y podamos vivir un encuentro auténtico con el Señor. En el Evangelio según San Juan, el Evangelio para este día nos dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de la palabra, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella había vida, y la vida era luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en la palabra, les hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan grita dando testimonio de él: este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo único, Dios que estaba al lado del Padre, nos lo ha dado a conocer. Mis hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de leer es el mismo texto que proclamamos en la misa del día del 25 de diciembre. Fíjense que la liturgia pone el texto al inicio de la semana octava de Navidad y lo pone al final, para que volvamos sobre el centro. Y el centro de este texto es Jesús. Es la palabra del Padre, la palabra que dio vida, la palabra que es luz, la palabra dinámica que se encarnó y se hizo como nosotros. Dios, que en el Antiguo Testamento habló por medio de los profetas, llegó un momento en que ya no quiso hablar por medio de nadie externo, sino que quiso hablarnos él mismo por medio de su palabra, y su palabra es su Hijo, esa palabra que existía desde siempre. En eso sí que insiste San Juan mucho, en que la palabra existía desde antes. Por eso dice al inicio escuchamos una alusión ciertamente trinitaria, porque dice: al principio ya existía la palabra. Dice: la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, y en el principio la palabra estaba junto a Dios. Fíjense esas tres alusiones a la palabra en relación con Dios. Un aspecto trinitario, no lo habla directamente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino como esas tres personas son un único Dios que se han manifestado en la palabra encarnada, que es el Señor Jesús. El Señor Jesús se encarnó para salvarnos y para redimirnos a nosotros. Mis hermanos, lo más clave de todo es que esa palabra nos sigue hablando, y nos sigue hablando en la Biblia, nos sigue hablando todos los días. Esa palabra, como yo les decía hace un tiempo, es viva, esa palabra es eficaz, esa palabra siempre tiene algo que decirnos. No es una palabra muerta, es una palabra viva.
Queridos hermanos, qué grande es terminar este año escuchando al Señor diciendo, esa palabra se tiene que encarnar todos los días en tu vida. Ojalá que uno de los propósitos para mañana, cuando ya inicie el nuevo año, sea: quiero ser un cristiano muy cercano a la palabra. Gracias a tantos de ustedes que han compartido estos espacios de reflexión, estos vídeos, y que han meditado con nosotros la palabra y algo les ha dicho el Señor, como me lo ha dicho a mí. Que el Señor les bendiga, les proteja. Estamos terminando este año, que este día sea un día para estar en familia, que sea un día para agradecer mucho a Dios. Aquí en Colombia tenemos, digamos, un problema, y es el problema que muchos creen en supersticiones, en agüeros que para pasar el año, y entonces resulta que van a creerse en cosas, supersticiones y agüeros, y no creen en Dios y no se abandonan en Dios. Tenemos que colocar el otro año en las manos de Dios, porque las cosas materiales son eso, cosas materiales. En nombre de mi familia y en nombre de mi diócesis, a todos ustedes un feliz año nuevo 2021. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.